Buenos días a todos. Bienvenidos a Investigando la Investigación, un podcast que trata sobre investigadores, investigación. Sabemos que es un poco redundante, pero lo que no es tan redundante es todo lo que rodea a este mundo de investigación, cómo los investigadores realizan esta investigación, cómo los investigadores trabajan a diferentes etapas y todos los problemas y descubrimientos que obtienen. Entonces, bueno, hoy va a ser el segundo episodio de este podcast, y hoy vamos a tener una entrevista. Entonces, en el programa de hoy vamos a dar la bienvenida a Teresa Mínguez, que es investigadora postdoctoral, que se encuentra ahora mismo a ver si se decide bien el nombre, en la Universidad de Linköping, seguro que lo he dicho bastante mal, se encuentra ahora mismo Linköping. allí, ¿sí? Linköping, sí. Linköping, vale. Creo que Todos empezamos diciendo Linköping, está bien. vale. Bueno, pues así vamos aprendiendo un poco por sueco. Gracias por la corrección. Y bueno, Teresa, voy a hacer una muy pequeña y breve introducción. Teresa hizo un doctorado en la Universidad Oxford Brookes bajo la dirección de Isabel Bermúdez. La hizo en el campo de los receptores nicotínicos y actualmente, bueno, ha cambiado un poco su línea de investigación a otro tipo pues, de receptores, canales de calcio y de otro tipo. Y entonces nuestra primera pregunta para Teresa pues sería, bueno, si te puedes presentar un poco y comentarnos cómo decidiste dedicarte, bueno, pues al mundo de la investigación, y contar ya un poco de manera más general, pues cómo son tus líneas de investigación. Esa sería nuestra primera pregunta. Vale, pues buenos días, Horacio, lo primero. Y bueno, sí, lo has explicado bastante bien. Yo llevo poquito tiempo, estoy ahora haciendo el postdoc en Suecia y mi doctorado lo hice en receptores nicotínicos, que al final son canales que se activan por ligando, y ahora he cambiado un poco y he pasado a canales activados por voltaje. Ujú, Estoy con los canales de calcio ahora y bueno, más o menos estoy siguiendo la misma línea en el sentido de que estudio la biofísica de los canales, ya sean los nicotínicos, los abordaba más desde un punto de vista farmacológico y ahora estoy estudiándolos desde un de vista más de la biofísica ujú, utilizando técnicas de electrofisiología. Y, y nada, mis comienzos aquí a lo mejor yo voy a ser un poco diferente ujú, comparado con muchos científicos que siempre que escucho las entrevistas, como ujú, que han tenido muy claro desde pequeños que querían dedicarse a la ciencia, como muy vocacional. Y en mi caso ha sido pues paulatino y un poco a lo largo de mi vida me he ido encontrando a gente que me ha ido aumentando este interés, pues desde profesoras del instituto que me llevaron más por el camino de la biología y de la química, profesores de la carrera y sobre todo yo creo que mi punto de inflexión fue hacer el Erasmus prácticas con Isabel, ujú, mi supervisora del doctorado allí en Inglaterra. Y bueno, pues ella me transmitió toda su pasión, todo su interés ujú, por estas moléculas tan pequeñas, por los canales iónicos. ujú, Me enseñó a pensar, a pues un poco el proceso científico de intentar resolver preguntas, diseñando los experimentos y bueno, la verdad que eso me hizo que me encantara la ciencia ujú, y que fuera algo que me satisfacía mi curiosidad y querer seguir con ello. ujú. Muy interesante. ¿Crees entonces, a razón de esto, que si tú no hubieras hecho esa estancia Erasmus con Isabel en Oxford, no sé, crees que hubieras seguido una investigación? Sé que es una pregunta difícil porque no se sabe nunca cómo pueden evolucionar las cosas, pero si no hubieras hecho esa estancia Erasmus, ¿crees que te hubieras dedicado, hubieras seguido en investigación u a otra línea, o es un poco difícil poder responder? Mm, Pues a ver, la verdad, lo que yo sí que creo es que si yo no hubiera probado
a meterme en un laboratorio que se dedicaba plenamente a la investigación. Si yo no hubiera tenido esa prueba, yo seguramente no hubiera tenido un contacto cercano con el proceso de investigación en sí. Entonces, seguramente hubiera sido complicado. Yo tampoco tengo como tradición en mi familia de gente que se haya dedicado a investigación ni nada. Entonces, no lo sé. Sí que es verdad que yo quería Ujú, probarlo, eso lo tenía claro en la carrera. Quería hacer alguna práctica o meterme de alguna manera en algún laboratorio para no cerrarme puertas. Entonces creo que tarde o temprano lo hubiera probado. No sé si hubiera sido una experiencia tan buena como la que tuve con Isabel, eso no se ujú, puede saber, ujú. pero seguramente lo hubiera probado, sí. Seguramente. Muy, muy interesante, muy interesante. Entonces, en línea con eso, podrías comentar ahora mismo, eh, ahora podrás comparar, ahora estás haciendo tu postdoc en, lo voy a decir mal, Linköping o como se diga. Ah, Perfecto, ahora. bueno, ahora que estás allí, podrás tener un poco de comparativa, ¿no? Entre cómo fue tu entorno de investigación con Isabel en Oxford y cómo es tu entorno de investigación ahora. Entonces, claro, hay cambios que son normalmente obvios entre un doctorado y un postdoc. En un postdoc sueles tener más responsabilidades, a veces cambia de línea de investigación, a veces no, pero me gustaría saber que nos des una comparativa desde tu punto de vista, desde esas dos pues, situaciones, ¿no? ¿Qué cambios ves más importantes y cuáles te gustan y cuáles cambiarías, pues si pudieras? Eh, pues bueno, principalmente con Isabel sí que es verdad que me estuvo guardando un poco entre algodones, por así decirlo. He tenido muy buena experiencia con ella a nivel de supervisión. No sé, no tengo ninguna queja en ese Genial. sentido. Y sí que es verdad que durante el doctorado es como un poco más aprendizaje, estás aprendiendo técnicas, estás aprendiendo a pensar por ti mismo, a ser independiente y el salto a postdoc sí que es verdad que es un poco, sigues aprendiendo en cierta manera, pero ya como Ujú, que esperan de ti resultados, como que es un poco más pasar a producción, por así decirlo. Eh, entonces, sí, es verdad que en mi caso como que ha aumentado bastante el estrés en ese sentido, porque como es poco tiempo, tienes pues 2 años relativamente, luego te vas a tener que ujú, cambiar y obviamente todo el mundo queremos ujú, sacar algo de aquí, de este doctorado. Entonces, en ese sentido sí que he visto como el cambio a ya no hay tiempo para aprender, aunque sí que estás aprendiendo, pero como que necesitas, sí, obtener resultados, yo creo. Cierto, cierto. Es así. Para bien, no para mal, hay una gran presión en el mundo de la investigación. Es un tema que dejaremos para otro capítulo o para varios capítulos o episodios porque da para mucho, pero sí, suele haber un salto bastante, bastante, bastante grande. Bien. Y luego sería interesante, actualmente, ¿podrías describir cómo es un día típico en tu trabajo, ¿no? Desde hasta donde puedas contar de qué es lo que haces cuando llegas al laboratorio, trabajas con ordenadores, trabajas con dispositivos, con infraestructuras técnicas. ¿Cómo es un poco pues tu día? Porque le puede interesar a los oyentes. Bueno, pues a ver, mi día depende un poquito, varía un poco dependiendo del tipo de experimento que tengo cada día. Normalmente 2, 3 días a la semana son los días que registro células, que son, bueno, experimentos de electrofisiología, que son los experimentos de los que al final obtenemos los datos. Ujú, Y esos días, la verdad que son días largos porque, bueno, no sabes cómo van a responder las células, si van a estar bien, si van a estar mal, claro. si vas a poder hacer mucho o poco. Entonces, es un poco aventura porque Ujú, nunca sabes. Si es un día bueno, pues te tiras todo el día haciendo registros hasta las ujú, tantas hasta que acabes con ello. Y bueno, luego hay otros días que
hacer más biología molecular, a lo mejor estás más delante del ordenador leyendo papers, escribiendo alguna cosa que tengas Ujú, entre mano. Entonces, ahí como que te puedes organizar un poco mejor, puedes organizar tu tiempo y al final tengo horarios más normales, ujú, por así decirlo, ujú. eh, en ese sentido. Interesante, interesante. Entonces, en línea con eso, tú llevas ya, creo que has comentado, poco tiempo allí en Suecia ahora mismo. Eh, Supongo, claro, vosotros que trabajáis, tenéis gran carga de trabajo la laboratorio, bueno, con esta situación después de la pandemia, eh, nuestra pregunta es un poco más que cómo ha afectado, porque tú llevas ahí poco tiempo, cómo te afectó en su momento, hace un año aproximadamente, todo este cambio de la pandemia y del teletrabajo. Porque claro, vuestra principal actividad, como se desarrolla en el laboratorio, no sé cómo enfocasteis todo o cómo pudisteis enfocar todo ese tema. Si os tuvisteis que cambiar 100% o si podéis seguir accediendo a vuestros laboratorios, no sé cómo lo hicisteis. Eh, Pues la verdad que a mí, a ver, no se puede decir nunca que vino en buen momento, obviamente esto no vino en buen momento, pero sí que es verdad que a mí la pandemia me pilló justo cuando estaba con la escritura de mi tesis. Ah, Yo había parado de hacer experimentos, entonces me fui a España a escribir ujú, y estuve allí haciendo cuarentena. A ver, al final la escritura de la tesis probablemente hubiera salido poco de casa durante ese tiempo. Así que en ese sentido sí que es verdad que no noté mucho cambio. Aparte de, bueno, luego cuando terminas, que la celebración y eso como que se escapa un poco. Y luego, cuando he venido aquí en Suecia, sí que es verdad que aquí no ha habido limitaciones como cuarentena como tal, ha habido más ajá, recomendaciones. Y no lo digo como algo positivo, o sea, Suecia al final ha ujú, sido una anomalía en los países nórdicos, pero sí que es verdad que vaya, no se ha notado tanto a nivel de trabajo en la universidad. Nosotros hemos seguido yendo al laboratorio y haciendo experimentos, entonces ujú, en ese sentido no ha afectado tanto. Pero ujú, bueno, sí que es verdad que lo ves en tu día a día, sí que intentas hacer más teletrabajo, un poco por interés propio. Las conferencias es algo que ha cambiado ujú, totalmente con esta ujú. pandemia y Claro, sí que ha habido cambios importantes. claro, Aunque a claro. mí a nivel personal no tanto, pero Ujú, claro. Y ahora que has comentado el tema de las conferencias, comentaste brevemente que asististe, claro, de manera virtual a una conferencia muy importante ayer. ¿Nos puedes que comentar un poco qué conferencia era y cómo es ahora el mecanismo de asistir a una conferencia pues, de manera online, que le puede interesar a la gente? Pues bueno, yo sí, no solo ayer, estaba toda esta semana la conferencia de la Sociedad de Biofísica Ujú, y nada, pues como dices, todo online. Al final las charlas eran pregrabadas por las personas que mm, hablaban y luego ujú, había ronda de preguntas en un chat común. Sí que es verdad que se pierde un poco el contacto uno a uno, ujú, claro. pero bueno, también hace seguramente que mucha más gente pueda verla. Ujú, Porque, bueno, al final tienes las limitaciones del viaje, estas claro. conferencias al final son en Estados Unidos, que tienes una Ujú, semana, entonces eso complica un poco, pero sí, se pierde un poco la esencia. Yo ayer estaba presentando el póster y era raro porque al final pues no estás delante de tu póster, no estás esperando que pase alguien para hablar con ellos, sino que claro, claro, estás claro. ahí con tu ordenador esperando a que alguien te escriba por el chat. Era un poco extraño, pero bueno, Claro, claro. en Vaya, estos y todas las tiempos hay que hacer preguntas, algo. claro, en estos tiempos hay que hacerlo así. Y todas las preguntas que te hacían eran únicamente por chat. No había, digamos, opción para que el que quisiera se pudiera conectar por Zoom contigo o había un chat de voz. Era únicamente por texto, por lo que estás comentando.
Sí, en el caso de los póster, por lo menos mi póster, sé que había gente que tenía como flash talk, tenía así como una presentación rápida de su póster, a lo mejor ellos sí que pudieron hacer como una videollamada o algo así, pero en el Ujú. caso de los que presentábamos póster y ya está, era todo por chat. Ujú. Interesante cómo hay que adaptarse a estos tiempos. Sí. Y una duda que me surge a mí. Normalmente, bueno, todos estos congresos tan importantes suelen tener una cuota de registro que, dependiendo del caso, puede ser pues más o menos alta, ¿no? Pero a la hora de cambiarlo online, debe haber una cuota de registro porque, de mi punto de vista, hay que mantener los costes pues, de todo lo que conlleva la organización por el congreso. Ujú. Pero sin entrar en números, a los costes de registro han cambiado sustancialmente con respecto a años anteriores. Imagino que son menores o se han mantenido. Yo, esta es la primera vez que asisto a esta conferencia, Ah, vale. entonces, pero Ujú, sí que mis compañeros han hablado sobre este tema y sí que han dicho que han reducido la cuota, sí, está ujú, más. Pero, ujú. a ver, tampoco sustancialmente, pero algo ha reducido, sí. Porque me imagino Vaya. también que todo el soporte técnico, la infraestructura para Claro, llevar a claro. cabo todo esto online tiene que ser también bastante. Lleva lo suyo, sí. Sí. Por lo que me han comentado, sí. Interesante. Vale, y bueno, en toda la investigación que tú pues realizas, que es súper interesante, para la gente que no está muy metida en el campo pues de canales de calcio y todo este tipo pues, de sistemas, ¿podrías comentar un poco aplicaciones prácticas para la gente que no está ni siquiera en biología? ¿Qué aplicaciones prácticas podría tener todo este tipo pues, de investigación? Bueno, pues los canales iónicos al final hacen un papel fundamental en un montón de procesos, o sea, desde la comunicación entre neuronas, regulan Ujú, la secreción de hormonas, activan músculos para que se contraigan. Entonces, están metidos en un montón de procesos y sí que mutaciones en estos canales están asociadas a un montón de enfermedades. Entonces ujú, nosotros, nuestro interés es aprender cómo funcionan estos canales, en qué están implicados y poder ayudar de cierta manera. Pueden servir como pueden ser las proteínas que podamos atacar, por así decirlo, con ujú, compuestos o modular. ujú, Y de esta manera podemos ayudar a estas enfermedades que están asociadas. En el caso de ujú, mi doctorado, que estuve centrada en los receptores nicotínicos, pues la mayor parte de mi tesis se basó en estudiar fármacos que puedan ayudar a la adicción del tabaco ujú. y como una manera de modular estos canales y reducir la adicción al fin y al cabo. Súper interesante. Sí. Muy interesante, muy interesante. A ver si ya algún otro día hablamos de todos estos compuestos, que es un tema también muy interesante. Muy bien, pues ya se nos está escapando un poco del tiempo que teníamos programado hoy para este episodio. Entonces, simplemente una última pregunta, o una penúltima pregunta, mejor dicho, es eh, si pudieras cambiar algo, ya sabemos que el sistema científico actual pues tiene una serie de ventajas, tiene una serie pues, de ventajas. Si pudieras cambiar algo de él, ¿qué cambiarías? Esa sería la Uf, pregunta. es complicada al final. Es, es complicado, es complicado. Bueno, yo creo que a día de hoy es bastante urgente que se nos regularice un poco a los científicos, que salgamos de la precariedad en la que está Ujú, un poco el sistema y todos los científicos. O sea, eh, la mayoría no tenemos contratos estables. Consigues contratos de 2 años en 2 años, como que nunca consigues ujú, esa estabilización y yo creo que sí que se debería, pues ujú. bueno, ha salido el pacto por la ciencia, no sé si se saldrá adelante, si sale se tiene que poner en marcha y tiene que haber cambios reales al final en la Claro. investigación, porque si no hay cambios Ujú, reales de poco sirve tener un ujú, pacto. por Y, supuesto.
Y bueno, pues yo creo que eso, que ahora con la pandemia que se habla tanto que como que nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la investigación y los Eso estudios es. científicos, pues bueno, ahora se Ujú. tendría que materializar un poco que nuestra situación laboral mejore, la verdad. Claro, totalmente de acuerdo. Hay mucho margen de mejora todavía, Ujú. hay muchas propuestas en el aire, pero bueno, todavía están en el aire. Todo depende de cómo se vaya materializando todo. Muy bien, muy bien. Y última pregunta, ahora sí, de verdad. Nos gustaría para el próximo invitado, si nos puede dejar una pregunta que te gustaría hacerle ¿Se puede para saber el el próximo invitado. próximo invitado o es así una General, pregunta general? abierta, abierta, totalmente. Vale, pues bueno, a mí me gustaría saber también un poco para mí, para el futuro en ciencia, me gustaría saber cómo se lidia con las negativas o los rechazos a becas, a papers, pues bueno, parece ser Ujú, como que es algo común que va surgiendo a lo largo de la carrera científica. Como... ujú. Y bueno, sí, me gustaría saber cómo puedes asumir que te van a decir Buena, que no muchas veces posiblemente. buena pregunta, buena pregunta. Esa es una pregunta muy, muy importante y puede dar para muchos, muchos episodios y capítulos. Efectivamente, efectivamente. Pues muy bien, Teresa. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro podcast. Muchas Pensamos gracias que ha a sido ti, una Rafa. entrevista bastante interesante y nada, te deseamos mucho ánimo y mucha suerte allí en Suecia y con tu línea de investigación y que dentro de poco pues, nos puedas comentar resultados interesantes. Perfecto, Pues pues nada, muy bien muchas y que tengas gracias. un buen día. Igual.